Buenas tardes, en principio. Ilustrísimo señor don Francisco José Ferias. Solo muy ilustre. pero perdón por interrumpir. Cuando uno tiene dudas en el protocolo es mejor equivocarse por arriba que por abajo. Agradezco que me hayáis subido, pero Buen señor delegado diocesano de liturgia, hermano mayor y junta de gobierno, hermanos todos. Esta última charla formativa de este año de la Cátedra de San Manuel González está dedicada al jubileo del año 2025, que como todos sabemos mucho está dando que hablar, con ríos de tinta, charlas, tertulias, programas, en muchas ocasiones quedándonos solo a veces con lo externo, con procesiones y magnas, sin comprender a veces su verdadero significado. El jubileo del año 2025 se abrirá oficialmente el día 24 de diciembre con la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco con el rito de la Puerta Santa que sería anunciado años antes por el Pontífice, con estas palabras: debemos mantener encendida la llama de la esperanza, con una mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras, como verdaderos peregrinos de la esperanza. Y para reflexionar sobre este tema está aquí hoy el señor don José Francisco José Ferias Reviriego. Es natural de Villanueva de los Castillejos y en su parroquia de la Purísima Concepción encontró en parte su vocación siendo diácono. Dentro del Seminario Diocesano de Huelva destacó su pasión por la música sacra y sería uno de los fundadores del coro del seminario. Fue ordenado presbítero en el año 2018, siendo designado en su primer destino como párroco de la iglesia de Santa María de Gracias de Calaña. En el año 2021 es nombrado delegado diocesano de liturgia. En el año 2022 es nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral con el cargo de prefecto de liturgia, bibliotecario, archivero y conservador del patrimonio cultural. También este mismo año es designado párroco insolidum de la Mayor de San Pedro, donde desde el año 2023 es el párroco principal. Este mismo año asume la dirección espiritual del Consejo de Hermandades de Huelva y la dirección del Secretariado Diocesano para las Asociaciones Eucarísticas. Y hoy está aquí, en este santuario, siempre siguiendo los designios del Señor, acercándose a nuestra hermandad, con la que mantiene estrechos vínculos, colaborando y acompañando durante la novena a nuestra Madre de la Cinta en la Catedral. Tras esta breve presentación sobre su trayectoria personal, donde se me quedan en el tintero muchos otros aspectos, y formando parte de la Comisión Diocesana para el Jubileo del año 2025, ¿quién mejor que tú, don Francisco, nos hará reflexionar sobre esta última charla de este año, el Jubileo de la Esperanza? Nada, le cedo. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues yo a la hora de enfocar la charla, digamos que como mi oficio en el Cabildo y mi ocupación, digamos, a nivel diocesano es la liturgia, pues no he podido evitar la tentación de tocar aspectos litúrgicos en el desarrollo de los ritos propios del jubileo. Y he tratado de combinarlo un poco con otras ideas generales. En la solemnidad de la Ascensión del Señor de este año, como es costumbre, en una ceremonia solemne pero austera, con ese sello que tiene ahora la liturgia en Roma, celebrada en el atrio de la Basílica de San Pedro, ante la Puerta Santa se dio lectura a la bula con la que el Papa hace la convocatoria oficial del jubileo, del año jubilar 2025. El jubileo tiene un lema: Espes non confundi, la esperanza no defrauda. Esto de los lemas es algo relativamente nuevo. Durante muchísimo tiempo los jubileos no tenían ningún lema concreto, se celebraban los años jubilares para conseguir los frutos propios del año jubilar, pero los papas, sobre todo Juan Pablo II, pues empezó a ponerle nombre a ciertas celebraciones y ahora el Papa Francisco ha querido que el jubileo tenga este lema: la esperanza no defrauda. La esperanza
referida a Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Nosotros, que somos andaluces y muy marianos, podemos confundir lo de la esperanza por la Virgen de la Esperanza. Todo está relacionado, evidentemente. María está subordinada al misterio de Cristo, pero el lema no es un lema mariano, sino que es un lema cristológico. Cristo es nuestra esperanza. Esta bula de convocatoria del jubileo toca o presenta 25 puntos esenciales que ahora yo un poco más adelante simplemente voy a reseñar, pero que nos dan un poco idea de lo que el Papa quiere que sea la idea que atraviese, que marque, que defina todo este periodo, este año santo jubilar. La bula contiene además las fechas, o revela, digamos, las fechas más significativas dentro del jubileo. El Papa anuncia en la bula que la Puerta Santa se abrirá en la Basílica de San Pedro el día 24 de diciembre de este año. Y además el Papa invita a todas las iglesias particulares, a todas las diócesis del mundo, a que el domingo 29 de diciembre, en las catedrales y concatedrales, los obispos diocesanos, mediante la celebración de la misa estacional, que es la expresión más solemne de la celebración de la Santa Misa en una diócesis, es lo que hasta ahora se venía conociendo como la misa pontifical, pero se está intentando recuperar el término estacional, que es más antiguo y que además define mejor lo que es la celebración de la misa presidida por el obispo. No pone todo el foco en la presidencia del obispo, como es el término misa pontifical, al que estábamos acostumbrados. La misa estacional, digamos, que refleja mejor lo que es esa celebración solemne de la Eucaristía, presidida por el obispo, acompañado por su presbiterio, servido por los diáconos y ministros, y a la que asisten y en la que participan todos los fieles. Bueno, pues el Papa invita a que con la celebración de la Eucaristía solemne en todas las catedrales y concatedrales del mundo se dé inicio al jubileo el día 29 de diciembre del 2024. El gesto, el signo de abrir la Puerta Santa solamente se va a hacer en Roma. En las catedrales y en los demás lugares donde se pueda lucrar la indulgencia plenaria, no se contempla que se abra físicamente, que se haga ese gesto de la apertura de la puerta. El jubileo finalizará, según dice la bula, en las iglesias particulares el domingo 28 de diciembre del 2025 y en Roma el día de la Epifanía, el 6 de enero del 2026. Hay una novedad importante, que es que el Papa, por un deseo suyo expreso, personal, quiere abrir una puerta santa en una cárcel. Esto es una novedad. Va muy en línea de lo que es el pontificado del Papa Francisco, porque todos sabemos que él dejó de celebrar con todo el peso que tiene celebrar la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo en la propia catedral. Era tradición que el Papa, como obispo de Roma, celebrara la misa de la Cena del Señor en su catedral, en San Juan de Letrán, y él celebra la misa de la Cena del Señor con el lavatorio de los pies, normalmente en una cárcel. Pues en esta misma línea él quiere abrir una puerta santa en una cárcel. A lo largo del documento, de la bula, el Papa reflexiona sobre algunos ámbitos de la esperanza, que yo voy a reseñar muy brevemente para que nos hagamos una idea de lo que el Papa quiere que sea la idea de fondo de este año jubilar. El Papa quiere que todos tengan ocasión de reavivar la esperanza. Reavivar la esperanza nace, según dice el Papa, del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. El Papa recientemente ha sacado un documento sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
El Papa invita a la paciencia porque dice que la paciencia es una virtud que viene, un fruto del espíritu que mantiene viva la esperanza. La consolida como virtud y además es propia del estilo de vida cristiano. La vida del cristiano es un camino de peregrinación constante, nos recuerda el Papa. Y ahora en la bula presenta una serie de signos de esperanza que él quiere, su corazón, en su deseo más profundo, que sean alcanzados por todos los cristianos y en definitiva por todos los hombres y mujeres de buena voluntad. El Papa pide la paz en el mundo y hace una pregunta. ¿Es demasiado soñar que las armas callen y dejen de causar destrucción y muerte? El Papa remarca la necesidad de recuperar el deseo de transmitir la vida ante una sociedad que va vertiginosamente en un deceso, sobre todo la sociedad cristiana, en un deceso vertiginoso de la natalidad. Pues él llama a los jóvenes a que se planteen la necesidad de engendrar hijos e hijas como fruto de la fecundidad de su amor. El Papa no se olvida de los presos, de los enfermos, de los migrantes, de los exiliados, de los desplazados, de los refugiados, y pide que la comunidad cristiana esté siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles. También el Papa se acuerda del cuidado de los ancianos y del respeto que merecen. Implora de manera apremiante la esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Y en este sentido, él apoya la creación de un fondo mundial para acabar con el hambre. Esta línea muy social del jubileo, ahora lo veremos, va muy en consonancia con el origen más remoto del jubileo en el pueblo de Israel. Después lo vamos a entender. También el Papa se acuerda que este año se cumplen 1700 años de la celebración del primer gran concilio de Nicea. Y esto el Papa lo aprovecha para recordarnos la importancia de la sinodalidad y de la unidad de los cristianos. Nicea es un punto de unidad de los cristianos porque lo que se defiende en el concilio de Nicea, digamos que es una idea compartida por la inmensa mayoría de los cristianos, católicos, ortodoxos y casi todas las iglesias protestantes que están más o menos cuerdas, están en comunión con Nicea. Entonces el Papa ve ahí una oportunidad para conmemorar, para celebrar esos 1700 años y plantear esa necesaria unión entre los cristianos. Y aquí el Papa también se acuerda de una idea que él viene defendiendo, que es celebrar una Pascua común, establecer una fecha para que todos los cristianos celebremos al mismo tiempo la Pascua. Esto para nosotros los cofrades tendría una consecuencia, porque la Pascua dejaría de ser una fecha móvil, a lo mejor sería fija. Bueno, el Papa, como no puede ser de otra forma, desea, defiende y reza y quiere que nosotros en este año jubilar tengamos muy presente la necesidad de la unidad entre todos los cristianos. Es un escándalo que los cristianos estemos divididos, ¿verdad? El mismo Cristo en el Evangelio de Juan nos dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno, el Padre y el Hijo, para que el mundo crea. La división entre los cristianos es un motivo puede apartar a mucha gente de la fe. El Papa también subraya que la certeza de Cristo resucitado y de la vida eterna constituye la base de la esperanza cristiana. Por eso os digo que evidentemente el año santo jubilar es un año cristológico y la idea de la esperanza la tenemos que centrar en la figura de Cristo.
También promueve una celebración ecuménica en torno al testimonio de los mártires, muchos de los cuales son venerados por todas las iglesias cristianas. Otorga también detalles sobre la indulgencia jubilar, reflexiona sobre la verdadera felicidad y cita una realidad vinculada con la vida eterna. La felicidad está en la vida eterna, no podemos perder esa perspectiva, aunque el reino de Dios ya aquí ha comenzado y tenemos que luchar para extenderlo, y en esa lucha tenemos que tener muy presente a los más débiles, a los ignorados, a los marginados, a los pobres, pero tenemos una perspectiva, una meta que es el cielo. Y también el Papa nos recuerda que la indulgencia jubilar, en virtud de la oración, está destinada en particular a los que nos han precedido, para que obtengan la plena misericordia. O sea, las indulgencias que nosotros ganamos, la indulgencia plenaria, puede ser aplicada a los difuntos que están en el purgatorio cumpliendo pues, la pena que origina el pecado. Y recuerda pues, el Papa que evidentemente la indulgencia jubilar, que es plenaria, pues borra las huellas de los pecados. También el Papa invita a los misioneros de la misericordia, que son unos sacerdotes que él creó una figura en el año de la misericordia, unos sacerdotes que estaban vinculados a determinados templos. Por ejemplo, en el Santuario del Rocío se crearon, creo que el párroco y el vicario parroquial que estaban en aquel momento fueron instituidos misioneros de la misericordia con amplias facultades para perdonar casi todos los pecados reservados, que eran pecados que normalmente solo podía perdonar el obispo, y el Papa, para facilitar el perdón de esos pecados a muchas personas que se sienten movidos por las devociones, por la piedad popular de los santuarios, de los lugares especiales, pues el Papa consideró que ahí tenía que haber misioneros de la misericordia, sacerdotes con facultades para perdonar esos pecados reservados. También, en este sentido, invita a rezar en los santuarios. Este Papa es muy cercano a la piedad popular, a lo mejor no como nosotros la entendemos exactamente, pero él es un gran defensor de esa piedad popular como una expresión libre de la devoción y de la relación que la gente pueda establecer con Dios. Vemos a veces en él algunos signos que van muy en esta línea. Si habéis visto alguna vez grandes ceremonias del Papa y tal, si hay una imagen de la Virgen, él normalmente se acerca a tocarla, que es una cosa muy de la piedad popular. La toca, se santigua. Pues esos son los gestos a lo mejor de las personas más sencillas que no tienen a lo mejor la capacidad de articular un discurso teológico o mariológico en su mente para entender cómo Dios actúa en nosotros por los misterios salvíficos, y sin embargo saben que ahí hay un peldaño en el que poner el pie para alcanzar la salvación. Y el Papa en este sentido pues también invita a venerar a la Virgen María e invocar su protección. Estas son digamos, las líneas generales de la bula que convoca el jubileo de este año, el año jubilar, que, como os digo, están centrados en la figura de Cristo, entendido como la esperanza que no defrauda. Cristo es nuestra salvación, en Él está nuestra salvación. A partir de aquí me gustaría compartir con vosotros algunas ideas sobre el jubileo en general y algunas ideas sobre la liturgia jubilar. El año jubilar o año santo es una celebración que tiene lugar no solo en la Iglesia católica, sino que también se hace en la Iglesia ortodoxa, y que hunde sus raíces en el judaísmo. Pero digamos que tiene un punto, una bisagra que une la tradición de Israel, su origen en el judaísmo, con el cristianismo, y es el momento en el que Cristo anuncia
que el año de gracia del Señor se cumple en él. Esto que había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 61, pues se cumple en Jesucristo y nos lo enseña el evangelista Lucas en el capítulo 4. Se nos dice, fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, tal, le entregaron el rollo de la profecía de Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Él dice que todo este anuncio salvífico del Señor se cumple en él. Esto a los que lo estaban escuchando les sienta como un tiro, claro, porque estaban diciendo este hombre que está hablando, pero es la realidad, claro, es la verdad. Jesús es el cumplimiento de las promesas y es el que inaugura no un año jubilar, sino el jubileo de Dios para siempre. Porque todo lo que de una forma humana, en clave humana, mundana, digamos, a nivel, se celebraba en los años jubilares de Israel, que ahora lo veremos, Jesús lo lleva al nivel de la salvación en Dios, ¿no? Y él utiliza pues el lenguaje de la escritura del Antiguo Testamento, dándole cumplimiento, pero llevándolo a plenitud. El jubileo en Jesucristo va más allá de todo lo que decía Isaías, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, perdonar, tal. Eso va al nivel máximo posible, que es introducir al hombre en la gracia de Dios. El término jubileo, esto es interesante, es un término que tiene dos raíces, una hebrea y una latina. La palabra hebrea es yobel, que hace referencia al cuerno de cordero utilizado como instrumento sonoro que servía precisamente para anunciar el año excepcional dedicado a Dios, que esto es lo que es un jubileo. Este año se denominaba por extensión yobel, es decir, jubileo, y se anunciaba con el sonido de este cuerno. Después, por otra parte, existe una palabra latina que es iubilum, que deriva del verbo iubilare, que hace referencia al grito de alegría de los pastores. Cuando San Jerónimo hace la traducción de la Biblia, entre el año 390 y 406, él traduce el término yobel, lo que hace referencia a ese cuerno, lo traduce del hebreo al latín utilizando el término latino jubileus. Eran dos palabras que en origen no tenían nada que ver, pero por lo que quiera que sea, él las vincula y al final termina creando un término que aúna dos significados: el anuncio de ese año a través del instrumento y el júbilo que tiene, digamos, que conlleva este año excepcional. Para los judíos, el jubileo se celebra cada 50 años y tiene una institución divina, lo recoge el libro del Levítico en el capítulo 25. Dios dispone que cada 7 semanas de año, o sea, cada 49 años, en el año 50, sucedan una serie de cosas excepcionales. Que se deje descanso a la tierra, que se produzca la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas y el rescate de la propiedad. Los judíos, aunque hacían ventas de propiedades y demás, de tierra, pero esas ventas no eran definitivas. Después de un periodo de tiempo, pasaban otra vez al dueño anterior. Y esto pasaba en los años jubilares. Eran años en los que se invitaba pues a
no oprimir al prójimo, a perdonar, a reconciliar antiguas rencillas, etcétera, etcétera. Este es el ideal que recoge la voluntad de Dios en el Levítico y en el Deuteronomio, pero esto, como todo, es un ideal. Después, esto terminó siendo algo meramente simbólico. De esta idea que se recoge en la Escritura, en la Edad Media, al Papa pues se le ocurre declarar años jubilares, para que en esos años jubilares la misericordia de Dios, el perdón de Dios, se distribuya de una forma muy abundante. La Iglesia es la custodia de la misericordia divina por el poder de las llaves. Entonces el Papa tiene facultades para disponer cómo se dispensa esa misericordia. En la Iglesia Católica, el año jubilar o año santo es un tiempo en el que se conceden gracias espirituales singulares, las indulgencias, a los fieles que cumplen determinadas condiciones. Y esto, como os digo, tiene su origen en esa tradición del pueblo de Israel. El jubileo en la Iglesia Católica siempre ha sido un acontecimiento muy importante. Siempre se ha revestido de una gran solemnidad y se le ha dado mucha importancia, porque lo que podemos conseguir es algo muy grande, ¿verdad? Que es obtener, por una serie de requisitos, no solo el perdón de los pecados, no solo que se nos perdone lo que el daño, o sea, lo que es la culpa, la ofensa a Dios, sino que además se nos perdona la pena temporal que lleva aparejada esa culpa. Desde que se instituye en la Edad Media, el jubileo se celebra cada 25 años y en él se concede la indulgencia plenaria. El jubileo se llama comúnmente Año Santo, no solamente porque comienza, se desarrolla y concluye con ritos sagrados, sino también porque está destinado a promover la santidad de vida. Ha sido instituido, en efecto, para consolidar la fe, favorecer las obras de solidaridad y la comunión fraterna en el seno de la Iglesia y de la sociedad, para recordar y remover a los creyentes a una profesión de fe más sincera y más coherente en Cristo, el único Salvador. Podemos hacer una diferencia entre los jubileos ordinarios, que son estos que instituye el Papa Bonifacio VIII a partir del año 1300, y que primero cada 50 años, pero ya después rápidamente se empiezan a celebrar cada 25, esos son los jubileos ordinarios, y después también hay jubileos extraordinarios. Primero, a nivel de la Iglesia Universal, como son los años santos de la Redención, que coinciden con algún aniversario del año 33, que es el año en el que se conmemora la muerte de Cristo en la cruz, que es el acontecimiento principal de nuestra redención. Pero después los periodos jubilares, los papas han decidido ampliarlos, ¿no? Y ahora pues han llegado hasta cualquier lugar, ¿no? Esto es una novedad. Ahora hay periodos jubilares en cualquier momento, en cualquier tiempo, vamos, cumpliendo los requisitos y teniendo una lógica la petición que se le bajó. El jubileo ordinario, que se celebra periódicamente, pues dio lugar a un rito determinado, a un conjunto de ritos. Los ritos lo que hacen es resaltar las ideas fundamentales de lo que se celebran, ponen el énfasis en determinadas cosas para que sirva también no solo de una acción celebrativa, sino también tiene un valor catequético. En torno a la celebración del jubileo se creó un rito con una serie de elementos que tengo yo por aquí en algún sitio.
Se crean una serie de ritos que eran además muy expresivos, unos elementos muy característicos del periodo jubilar que se utilizan desde 1450 aproximadamente hasta 1950 con el pontificado de Pío XII. Ya después llega el Concilio Vaticano II, que hace una gran revisión de la liturgia, y a consecuencia de esto pues los ritos se simplifican o se le da un nuevo enfoque. Había unos ritos muy significativos. Uno de ellos era la construcción del muro. La puerta santa de las 4 basílicas romanas estaba cerrada por un muro y no por una puerta. Por lo tanto, el momento de la apertura no consistía, como ahora, en empujar las hojas de una puerta, sino en derribar un muro. El Papa golpeaba con un martillo 3 veces la puerta, diciendo una fórmula ritual, y en ese momento el muro se desplomaba. Hay un vídeo de la apertura de la Puerta Santa por Pablo VI en el que al Papa se le cae un trozo de la puerta encima. Dicen que este fue uno de los motivos por el que la retirada del muro se sacó del rito de la apertura y se hace previamente. La verdad es que era algo muy efectista, porque una gran puerta, un gran muro, montaban una tramoya con una estructura, con unas carruchas y tal, y dejaban caer el muro. Para derribar simbólicamente el muro, pues se usa este martillo que en un primer momento, como todo, era un martillo de los albañiles, pero después, y el Papa le daba golpes para que el muro se desquebrajara, pero eso rápidamente se llena de simbolismo y ya pues a los pocos años, en 1525, ya hay noticias de que se ha creado un martillo de oro con el mango de ébano, etcétera, etcétera. Ya se ritualiza, ¿no? Se llena de simbolismo ese momento. Y también, además del martillo, había un palaustre, una paleta, porque en la ceremonia de la clausura el Papa mismo ponía la argamasa y los primeros ladrillos para construir el muro en el cierre de la puerta. El último Papa que hace esto, que pone el cemento y pone los ladrillos, es el Papa Pío XII en la clausura del Año Santo en 1950. Ya después, en la clausura del Año Santo del 75, el Papa Pablo VI no hace este rito. Los ladrillos, propiamente, formaban parte de este rito, y además se hacían unos ladrillos expresamente para construir este muro con el escudo del Papa correspondiente, etcétera, etcétera. Se introducían unas monedas de las que estaban en circulación en ese momento en el mismo muro, entre la argamasa, pero ya después se sabe que a partir de 1575 estas monedas se introducen en un cofre, y ese cofre se encastra, digamos, en el muro. Otro elemento que era muy significativo de la apertura de la Puerta Santa era el empleo del agua bendita. Una vez que se había retirado el muro y se habían quitado los escombros, los sobrantes, una serie de servidores, de ceremonieros, con agua bendita lavaban las jambas de la puerta y el escalón. Todo lo que es el dintel y el umbral. Este rito también estuvo vigente hasta 1950. Y después también existía una puerta de madera que simplemente lo que hacía era recubrir externamente el muro con el que se clausuraba la puerta. Todo esto en 1975, como os digo, cambia, y se hace un replanteo del rito, y pues se introducen unos nuevos elementos que quieren expresar mejor
el significado bíblico y litúrgico de la Puerta Santa, y que terminan de definirse de alguna manera en la apertura de la Puerta Santa que hizo el Papa Juan Pablo II en el año 2000 para iniciar el gran jubileo del año 2000. Hay una procesión ante la Puerta Santa, se va procesionalmente ante la Puerta Santa. Esto es un signo de la Iglesia que peregrina y que va en busca del encuentro definitivo con Dios, y delante de la Puerta Santa se proclama una antífona del Evangelio, que es precisamente esta que recoge, que os decía antes, que recoge San Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado, a anunciar un año de gracia del Señor. Después de esto hay una aclamación muy solemne que, traducida al castellano, dice: Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, a Él la gloria por los siglos. Esta gran aclamación la canta el coro y el pueblo ante la Puerta Santa. También se introduce la presencia de un grupo peculiar de fieles procedentes de todos los continentes y de todas las expresiones culturales, para poner de relieve la catolicidad de la Iglesia, extendida por todo el orbe. No es solo algo de la urbe, de Roma, sino que es algo universal. Se ornamenta la puerta con flores, se le hace un marco de flores, y también se unge con perfumes y se ponen recipientes con perfume. Esto quiere expresar la alegría por la salvación que viene de Dios. También ante la puerta se hace la ostensión del libro de los Evangelios por parte del Santo Padre. Él muestra, eleva el Evangeliario como cofre de la palabra viva de Dios, que contiene precisamente el anuncio de la buena nueva, que es en definitiva el jubileo eterno que ha establecido Dios en Jesucristo en favor de los hombres. Se recupera de alguna forma simbólica, o se introduce, más que se recupera, se introduce aquí de una forma simbólica el sonido del cuerno, por un guiño con la tradición bíblica del origen remoto del periodo jubilar. Entonces, pues, se hace sonar con instrumentos musicales típicos de la cultura que se entiende de aquella época, se hace sonar ese sonido del cuerno anunciando el jubileo. Se abre la puerta como signo del ingreso a una realidad nueva, a la realidad de la gloria, a una dimensión distinta donde nos encontramos con Dios, purificados de nuestras faltas, perdonada la pena que conlleva el pecado, y en procesión se va hacia el altar donde se celebra la Santa Misa, que es, pues, la expresión máxima de celebración que tenemos los cristianos. Este es un poco el rito que se hacía, que fue detallado con aquello del muro y todas esas peculiaridades, que era muy, muy efectista y muy tal, y ahora el rito que os he detallado se ha simplificado, pero se ha tratado de darle un sentido más bíblico, más austero. Aparte de esto, la Santa Sede promulga un rito que se tiene que llevar a cabo en las iglesias particulares, que yo brevemente, ya no quiero aburrir más, no sé cómo vamos de tiempo, con esto casi que terminamos. El rito que nosotros observaremos el día 29 para abrir el periodo jubilar en las iglesias particulares.
particulares. En primer lugar, en ese rito se nos recuerda el día, que ya lo sabemos, y en segundo lugar, la Santa Sede nos deja claro que el inicio, la apertura del periodo jubilar en las iglesias particulares, en las diócesis, se da con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo diocesano en la iglesia catedral, que es la madre de todas las iglesias de la diócesis. Esa misa bajo la forma de la misa estacional, que como digo es la expresión máxima, más solemne de la Eucaristía. Solo se puede celebrar en la catedral, y en aquellas diócesis que tengan también con catedral se permite celebrarlo en la catedral, pero este rito no se puede celebrar en ninguna otra iglesia de la diócesis, incluidos santuarios o iglesias insignes. El Papa, a través de esta disposición, quiere que se remarque muchísimo la importancia de la iglesia madre en una diócesis, que es la iglesia catedral, que es donde está la cátedra del obispo. La celebración propia, como os digo, es la misa estacional, con la participación de todos los presbíteros, diáconos, acólitos, lectores, ministros, desempeñando su oficio, y con una convocatoria grande de fieles que el Papa pide, el Papa pide que se congreguen y que se convoquen, que no sea un rito solamente al que participe en una ceremonia, una celebración en la que participe solamente el clero, evidentemente, porque si no faltaría una parte importantísima. Se nos invita a que el signo especial de la solemne apertura del año jubilar sea la peregrinación. La peregrinación es uno de los elementos importantes en los periodos jubilares. La peregrinación, ganar la indulgencia, son elementos importantísimos. Y para ello se recomienda que se parta de otra iglesia donde se congregue todos los que van a participar y se haga esa procesión mediante un rito. Tiene unas partes. Primero es la coyectio, la reunión de todos en esa iglesia, se reza, se rezan unas preces, está todo indicado en el rito, y de ahí se parte procesionalmente hasta la iglesia catedral en la que se ingresa. Estamos estudiando la comisión del jubileo y con el cabildo catedral y tal, estamos estudiando cómo darle forma a esto. Yo espero que impere la sensatez y se den cuenta de que la parroquia de San Pedro es la que tiene que ser, que no puede ser de otra manera. La iglesia de la que parta la procesión, ¿no? Además, el documento que nos manda la congregación para el culto pide que sea una iglesia especialmente significativa en la historia por detrás de la catedral, ¿no? Que tenga, y que sea evidentemente cercana, que sea algo factible. Yo espero que impere la cordura. Nos dirigimos procesionalmente hacia la catedral. Esto tiene un gran simbolismo porque nos recuerda que la iglesia, los que formamos parte de la iglesia en este mundo, estamos en peregrinación al encuentro con el Señor. Y esa procesión pues va acompañada de una serie de salmos y de oraciones. Cuando se llega a la puerta de la catedral, que os digo, no va a estar cerrada y no se va a abrir como se ha hecho otras veces, porque eso el Papa quiere que se haga solo en Roma. Ahí no ingresará nadie. Cuando llegue el señor obispo, se le dará la cruz, y él con la cruz hará más o menos ese signo que se hace el Viernes Santo cuando se muestra
el árbol de la cruz en el que estuvo clavado la salvación del mundo. Y después el obispo tomará el libro de los Evangelios y con él hará ingreso dentro de la catedral. El obispo es el primero, porque es el pastor que conduce al rebaño al encuentro con el Señor. Una vez dentro de la catedral, dependiendo de las posibilidades de cada catedral, se va en primer lugar al bautisterio para hacer una conmemoración del bautismo, que al fin y al cabo es el sacramento que nos da entrada a la Iglesia y renovar en nosotros la gracia bautismal. Que además se hace después una aspersión con el agua bendita. Nosotros aquí pues lo haremos, si Dios quiere, como se hace en la vigilia pascual, colocando la fuente bautismal delante del presbiterio, porque las dimensiones de la catedral y las limitaciones que tiene no hacen posible que nos movamos dentro de la catedral de una forma que se pueda hacer el rito en lo que ahora se está utilizando como capilla bautismal, que es donde está San Roque. Y después de este momento en el que se hace esa renovación del bautismo, ese recuerdo del bautismo, pues se procede a la celebración de la Eucaristía, que es al final el gran encuentro con Jesucristo. Con respecto a las peculiaridades del jubileo, bueno, pues todos sabéis que para lucrar la indulgencia jubilar, pues son necesarias una serie de condiciones, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo personalmente, por ejemplo, estoy muy contento con el enfoque que le ha dado la Hermandad de la Esperanza. No quiere decir que otras hermandades y otros santuarios, iglesias donde se haya hecho, no lo hayan hecho bien, pero allí, por ejemplo, se ha una serie de información que se ha difundido facilitando la confesión y tal, se ha puesto totalmente el énfasis precisamente en lo que supone ganar la indulgencia plenaria, porque ganar la indulgencia, peregrinar a una catedral o aquí al Santuario de la Cinta, que será uno de los lugares donde se pueda lucrar la indulgencia, etcétera, etcétera, peregrinar solamente, entrar, visitar, con eso uno no gana la indulgencia plenaria, que al final es la meta del jubileo. La indulgencia plenaria se gana con unos requisitos que están muy claramente establecidos, que son la confesión sacramental, la comunión sacramental, la profesión de fe, estar por supuesto en comunión con la fe de la Iglesia, rezar por las intenciones del Papa y además desde hace un tiempo, y en esto el Papa actual también incide mucho, pues tener un gesto con aquellos que necesitan especialmente de nosotros. No olvidar la caridad como un rasgo importantísimo de la vida del cristiano. Pues nada, yo os invito a que viváis plenamente este periodo jubilar. Ustedes, que son gente muy seria, lo harán bien. Bueno, tenéis ahora la suerte de tener también a don Cristóbal, tenéis al capellán. Pues el tema de la confesión hay que cuidarlo mucho para que realmente pues la gracia o las gracias que la Iglesia dispensa durante el periodo jubilar realmente lleguen a tocar a la vida de la gente, ¿no? Y se gane verdaderamente el jubileo, no sea algo meramente simbólico, que eso realmente pues no tiene un valor salvífico, y que nos acordemos de las ideas del Papa para este periodo jubilar, llevándole al final, que eso también lo podéis plantear como hermandad, dándole motivos de esperanza cristiana pues a personas o instituciones que lo necesiten, a los
pobres, a las personas mayores, a los presos en la cárcel, a tantas realidades que necesitan especialmente de la presencia de Cristo, de la esperanza que Cristo lleva. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si ustedes tienen alguna pregunta... Una sola pregunta a efectos prácticos, digamos. El santuario como tal será templo jubilar durante el jubileo, pero he entendido que no, no va a haber pues, apertura de la Puerta Santa, pero habrá, lo que está fijado para el día 4 es meramente la misa estacional. ¿Hay algún rito encomendado que tengamos que tener presente? De momento hemos recibido el rito para la apertura del periodo jubilar en la catedral, pero no hemos recibido nada, pero no sabría ahora mismo contestarte bien a esta pregunta, porque ya te digo que sabemos que por disposición del Papa se puede ganar el jubileo no solo en la catedral o con catedral, sino en otras iglesias o santuarios significativos, pero en el ritual que se nos ha enviado desde la conferencia episcopal, que viene de Roma, traducido, no se hace alusión a eso, pero a partir de mañana me pongo a investigarlo. Y otra segunda, también a efectos prácticos. Ya hay instituciones, hermandades que nos están advirtiendo que, bueno, que quieren reservar fecha para peregrinar en el jubileo al santuario. ¿Hay previsto algún tipo de ritual de acogida que favorezca eso? Bueno, el tema de la reconciliación, o hay, es decir, ¿cómo podemos enfocar nosotros eso en orden a que no sea solamente entrar y celebrar la misa? Bueno, yo creo que podéis hacer la diócesis lo tiene hecho y se va a distribuir una especie de tríptico o algo así, donde se explica con mucha claridad, lo ha hecho la Hermandad de la Esperanza también, donde se explica con mucha claridad cómo se gana el jubileo, se puede dar alguna idea básica de la connotación de este jubileo por el enfoque que el Papa le da, como esa esperanza que no defrauda, que es Cristo, y dando esas nociones para que las asociaciones o hermandades o quien sea pues también hagan su trabajo buscando pues la posibilidad de que los que vengan confiesen, y también ofreciendo aquí la posibilidad de la confesión. Pues ahí habrá que a lo mejor tirar de los sacerdotes vinculados o pedir ayuda, o que ellos también, eso por ejemplo la Esperanza de los Quinos lo ha hecho muy ardientemente, ¿no? Pues llamar a conocidos, vete a confesar. Claro que al final un poco la clave de la historia está en eso, en poner ahí el énfasis. Me imagino que la experiencia y los modelos que tuvimos nosotros en el año jubilar que celebramos, bueno, pues la verdad es que muy gozosamente todo, y como un magnífico resultado, nos servirá también para marcar una de esas pautas, ¿no? Sí, al final esto es siempre lo mismo. Lo que pasa es que ahora pues, se le pone este título y a lo mejor el Papa nos mueve más a esa dimensión social, ¿no? Porque además con las obras de caridad, con la limosna, con tal también se alcanza la indulgencia. Entonces, bueno, pero lo fundamental, lo básico, es lo de siempre, desde que Bonifacio VIII lo instituye en la Edad Media. Es un peregrinar para en un lugar determinado lucrar la indulgencia plenaria, que es no solo obtener el perdón de la culpa, sino también de la pena. ¿Sabéis cómo va eso, no?
la doble herida que causa en nosotros el pecado. Cuando pecamos por la ofensa a Dios, pues cometemos una culpa que en el sacramento de la penitencia se borra, pero eso tiene una consecuencia que es la pena temporal que se paga en el purgatorio por la indulgencia plenaria, si se lucra convenientemente, si se lucra como se tiene que no solamente se nos perdona la culpa, sino también la pena. De modo que si en ese momento Dios nos llama a su presencia, pues no pasamos por el purgatorio. Estas cosas a la gente hay que recordárselas, porque esto a veces puede incluso sonar a cosas ñoñas, trasnochadas, cuentos de vieja, tal, pero es que esto es tan verdad ayer, hoy, mañana y hasta que el mundo sea mundo. Y hay que hacerlo bien, no creando ámbitos separados. Lo social por una parte y lo salvífico por otra, ¿no? Al final va todo de mano. O sea, si tú no vives tu cristianismo preocupado por los demás y pensando que con tu pecado hieres al prójimo y que con tu falta de caridad estás causando a Dios también una ofensa, mal vas. Yo creo que el Papa también por eso incide mucho en la parte social, y también para que nos enteremos de que el reino de Dios tiene que extenderse ya en este mundo, aunque alcanzará la plenitud en el otro, ¿no? Entonces, quizás con esas ideas, pues, mover a la gente a la reconciliación con Dios. Y bueno, con el crisma de la Virgen María, que invita, nos mueve a la reconciliación e intercede por nosotros en esa reconciliación. ¿Una pregunta más? Pues nada, don Francisco, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Está muy interesante.